muerte de Nerón es un episodio tan dramático como su reinado. Al enfrentarse a una revuelta en su contra, Nerón huyó de Roma. La soledad y el miedo se apoderaron de él mientras la realidad se abría paso en su cabeza. Las historias sobre Calígula declarando la guerra al dios Neptuno y Nerón matando a su esposa en un acceso de ira para luego casarse con un esclavo masculino, así como el Agábalus siendo el primer emperador transgénero, intentó aplastar a su madre aparentando un accidente y tras fallar ordenó a sus hombres que la mataran. Acusó a los cristianos del incendio de Roma y los quemó vivos a modo de venganza. Nerón fue emperador romano desde el 54 al 68 después de Cristo. El último de los Julio Claudios en gobernar el Imperio Romano, su reinado de 14 años representa todo lo decadente sobre ese período en la historia romana. Era autoindulgente, cruel y violento, así como un exhibicionista travesti. Sus lujosas fiestas combinadas con el incendio de Roma continuaron el caos económico que había plagado a la ciudadanía romana desde los días de Tiberio. En su vida de los 12 Césares, al escuchar de la muerte del emperador por suicidio, los ciudadanos corrieron por las calles con goros de la libertadas como si fueran esclavos liberados. Hemos escuchado a Nerón César en la Biblia como un tirano que perseguía a los cristianos, y sus horribles actos que mencionaremos a continuación. Y fundamentalmente profundizaremos sobre la historia en sí relacionando las historias relatadas y anécdotas que muchos se mencionan de Nerón César. Nerón nació como Lucio Domicio Enobarbo en el 37 después de Cristo. Pero fue renombrado Nerón Claudio César Augusto cuando su madre, Agripina, se casó con el emperador Claudio en el año 49. Algunos creen que el destino de Nerón era inevitable. Su padre, Gneo Domicio, quien murió cuando Nerón tenía 3 años, era extremadamente violento por derecho propio y fue descrito por sus contemporáneos como un personaje despreciable. Una vez atropelló deliberadamente a un niño con su carro mientras conducía a través de una aldea local. Cuando sus amigos lo felicitaron al escuchar sobre el nacimiento de su hijo, el padre de Nerón dijo que cualquier cosa nacida de Agripina y de él sería desagradable y un desastre. La madre de Nerón fue hija de Agripina la mayor y la bisnieta del emperador Augusto, su abuela era su hija Julia, ambas mujeres, así como los hermanos mayores de Agripina, fueron muertos por hambre, los hermanos por órdenes de Tiberio. Su hermano menor fue el emperador Calígula desde los años 37 al 41 después de Cristo, cuyo breve reinado llegó a un final violento cuando fue asesinado por su propia guardia pretoriana, lo que llevó a su tío Claudio en el año 41 al 54 después de Cristo al trono. Después de la muerte de su esposo, Agripina fijó su mirada en el recientemente enviudado Claudio, cuya tercera esposa Mesalina había sido asesinada a sus órdenes por, entre otras razones, adulterio e intento de traición. Después de un breve cortejo, se casaron, y Nerón, a insistencia de su madre. Sin embargo, para este tiempo, Agripina ya había tomado el siguiente paso, la muerte de Claudio, colocando a Nerón en el trono del emperador. En el 54 después de Cristo. Claudio murió misteriosamente después de comer un plato de hongos, probablemente envenenados. Existe evidencia sugiriendo que Nerón conocía del envenenamiento al después llamar a los hongos la comida de los dioses. También existía el temor de que Británico, el legítimo hijo de Claudio, fuera elegido emperador en lugar de Nerón. Suetonio escribe, Nerón intentó envenenar a Británico no solo porque estaba celoso de su voz, sino que temía que la gente común pudiera estar menos apegada al hijo adoptivo de Claudio que al verdadero. Los temores de Nerón disminuyeron, temporalmente, cuando fue elegido como el nuevo emperador en el 54 después de Cristo. Con su ascenso al trono imperial, Agripina se convirtió en la mujer detrás del hombre, pero no por mucho. Uno de los primeros actos de Nerón como emperador fue el cancelar muchos de los edictos y decretos de Claudio, refiriéndose a su predecesor como un viejo tonto y vacilante. Para el público en general, Nerón fue un cambio bienvenido.
Como aquellos que le precedieron, la primera parte del reinado de Nerón fue considerada por muchos como una mini edad dorada. La población creía que era generoso, amable y accesible. Hubo juegos lujosos, obras de teatro, conciertos, carreras de cuadrigas y torneos de gladiadores, e incluso se redujeron los impuestos. Restauró gran parte del poder del Senado romano que había sido perdido conforme los años, pero esta restauración tenía una agenda oculta. Solo se realizó para permitir que el joven emperador pudiera perseguir sus placeres mundanos, cantar, no poseía una gran voz, y tocar la lira. Mientras cantaba, a nadie en la audiencia se le permitió abandonar la actuación. Suetonio escribió: leemos sobre mujeres en la audiencia dando a luz, y de hombres tan aburridos con la música y los aplausos que caían furtivamente de la pared de atrás, y eran retirados para el entierro. Aunque Nerón encontró tiempo para sus conciertos y juegos, tenía mayores problemas en casa. Su madre sobreprotectora todavía se creía la verdadera fuerza detrás del trono. Agripina incluso fue lo suficientemente audaz para presumir de su influencia con los demás. Nerón, por supuesto, encontró esta interferencia intolerable y realizó planes para terminarla. Primero, la sacó del palacio. Después, le negó la protección de su guardia pretoriana y le prohibió atender todas las competencias de gladiadores. Al realizar que estaba perdiendo su control en Nerón, Agripina se defendió apoyando a Británico, el hermanastro de Nerón y el hijo de Claudio, pero misteriosamente murió en un banquete familiar, otra víctima de envenenamiento. Agripina no tardó en darse cuenta que era la siguiente. Nerón planeó la muerte de su madre con gran cuidado, incluso trayendo especialistas de Alejandría a Roma para asistir en la planeación. Tenía un dispositivo creado para el techo de su dormitorio que colapsaría y la aplastaría mientras dormía. Sin embargo, resultó ser demasiado complicado de construir y de montar. Después, intentó un bote especialmente diseñado que se colapsaría y hundiría, pero Agripina probó ser demasiado lista y nadó hasta la orilla. Su último intento fue el más simple y sencillo. La hizo apuñalar hasta morir, pero su muerte lo atormentaría por el resto de su vida. Los matrimonios y aventuras de Nerón también probaron ser problemáticas. Estuvo casado con la muy popular Octavia, la hija de Claudio y Mesalina, un matrimonio hecho a instancias de su madre, pero también estaba teniendo un romance con la muy embarazada Popea Sabina, su madre la detestaba. Para casarse con ella, acusó a Octavia de adulterio y la exilió, para ser asesinada más tarde, pero aparentado como suicidio. Popea, cuyo primer esposo era Rufrio Crispino, un soldado romano, estaba casada con el futuro emperador Otón al momento de su romance con Nerón. Por orden del emperador, Otón fue enviado a los confines del imperio. Su éxodo y la muerte de Octavia abrieron la puerta para el segundo matrimonio de Nerón. Incluso se sospechó que Popea estaba detrás de la muerte de Octavia, y posiblemente la de Agripina. El segundo matrimonio de Nerón no fue feliz. El siguiente embarazo de Popea terminó en tragedia para ambos. Después de que Nerón y ella discutieran una noche, a Nerón le gustaba quedarse fuera hasta tarde, supuestamente la pateó en el estómago, matándola a ella y al bebé en el vientre, contra la propia ley, que lo prohibía. Pero con un matiz. Previamente ordenó castrar, emascular en lenguaje preciso, a su amante, Esporó, despojándolo de todos sus atributos masculinos, es decir, el pene y los testículos, para convertirlo en una mujer. Así lo veía él y con eso justificó su unión en matrimonio. Nerón obligó a que lo castraran para casarse con él. También tomó a Esporó como consorte bajo el nombre de Popea. Su sucesor, Vitelio, ordenó que Esporó actuara en el escenario del teatro en el papel de Perséfone siendo violada por Hades, una humillación final que llevó a Esporó al suicidio. A pesar de tener buenos consejeros en Burro y Séneca, el reinado del emperador seguiría viviendo una catástrofe tras otra. Primero, estaba la conspiración de Pisón, un complot fallido para asesinar a Nerón, que involucró al menos 19 senadores y otros ciudadanos destacados. Su fracaso trajo la ejecución de 41 individuos. Y aunque falló, hizo que Nerón siempre fuera paranoico y desconfiado. Después, estaba la fallida rebelión de Búdica en Britania, así como numerosas insurrecciones en varias provincias periféricas, incluyendo Judea y Galia, las dos últimas fueron una reacción al aumento de impuestos. Sin embargo, la mayor amenaza al reinado de Nerón fue el gran incendio, que inició el 19 de julio del 64 y duró 6 días. 10 de los 14 distritos de la ciudad fueron destruidos, cientos murieron, miles quedaron sin hogar y los saqueadores devastaron la ciudad.
Desde el incendio, muchas preguntas han sido planteadas. ¿Nerón tocó su lira, no un violín que no había sido inventado, mientras la ciudad ardía? ¿Lo inició él? Los historiadores difieren en sus respuestas a estas preguntas. ¿Se encontraba en la ciudad o la vio arder? Suetonio escribió: Nerón vio la conflagración desde la torre de Mecenas, embelesado por lo que llamó la belleza de las llamas. Luego se puso su traje de trágico y cantó. Tácito pareció permanece neutral cuando escribió: siguió un desastre, si accidental o traicioneramente ideado por el emperador, es incierto, ya que los autores han dado ambos relatos, peores sin embargo, y más espantosos que cualquiera que haya sucedido en esta ciudad por la violencia del fuego. La culpa recayó, por supuesto, en las cabezas de los cristianos perseguidos que siempre habían visto a Nerón como el anticristo. Aunque tuvo que aumentar los impuestos para financiar la reconstrucción de Roma, la ciudad estaba mejor que antes en algunos aspectos. Distritos residenciales reconstruidos, calles más anchas, edificaciones de ladrillos, y columnatas a nivel de la calle para proteger a los residentes del sol. Por supuesto, la nueva Roma también incluyó el Palacio Dorado de Nerón, después fue enterrada por el emperador Trajano, que contenía techos chapados en oro, un lago, y animales exóticos. Aquellos que creen que Nerón inició el incendio señalan a su palacio como la razón subyacente. Después mató a su esposa simplemente porque quería casarse con otra mujer, y más tarde, también asesinó a su hermano y a su maestro. Los cristianos se convirtieron en objeto de su ira tras el gran incendio de Roma, en 64 después de Cristo. Algunas personas sospechaban que Nerón mismo comenzó el incendio, así que él apuntó su dedo acusador a los cristianos. Esto lo hizo confiadamente, porque sabía que la gente miraba mal a los cristianos, y así se podía librarse de cualquier acusación. El incendio y la acusación de Nerón a la iglesia provocó definitivamente una persecución a todos los cristianos. Se difundieron noticias de ritos asombrosos y atroces, se dijo que era una secta que conspiraba contra los dioses de Roma y el poder legítimamente establecido. Los mártires fueron innumerables, una muchedumbre ingente, según Tácito, y se les hizo morir entre refinados tormentos. Crucificados, arrojados a las fieras en el anfiteatro, envueltos en pieles de animales para los perros, o convertidos en antorchas vivientes en los jardines vaticanos. En el siguiente texto del historiador Tácito, contemporáneo a los hechos, describe el incendio, la acusación a los cristianos y las crueldades que les hacían. Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, odiados por sus ignominias. Cristo, del que recibían el nombre, había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato bajo el gobierno de Tiberio. La execrable superstición, reprimida momentáneamente, renació de nuevo no solo por Judea, origen del mal, sino por toda la ciudad, lugar en el que todas confluyen y donde se celebran toda clase de atrocidades y vergüenzas. El caso es que se comenzó por detener a los que confesaban abiertamente su fe, y luego, por denuncia de aquellos, a una ingente multitud, y resultaron convictos no solo de la acusación del incendio, sino del odio al género humano, pero a su suplicio se unió el escarnio, de manera que perecían desgarrados por perros, tras haberles hecho cubrir con pieles de fieras, o bien clavados en cruces, al caer el día, eran quemados de manera que sirvieran de iluminación durante la noche. Nerón había ofrecido sus jardines para tal espectáculo, y daba festivales circenses mezclado con la plebe, con atuendo de auriga o subido en un carro. Por ello, aunque fueran culpables merecieran los máximos castigos, provocaban la compasión, ante la idea de que perecían no por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de uno solo. Además, desaparecieron monumentos importantes de la historia y de la religión romana. Muchos templos y palacios hermosos y muy antiguos que se habían construido en tiempos de los reyes fueron pasto de las llamas. No digamos nada de la multitud de estatuas, cuadros, obras de arte griego y romano que pudieron desaparecer por obra del fuego. Después del incendio, poco a poco se fue reconstruyendo la ciudad, pero propagó una terrible y larga persecución a la iglesia que no cesó hasta 300 años después. Fue como consecuencia de esto que Pedro y Pablo entregaron sus vidas por su Salvador, probablemente con diferencia de un año entre uno y otro. En esta persecución fue encarcelado el apóstol Pedro en la cárcel mamertina, y luego crucificado boca abajo en un acto de humildad, ya que no quería morir como su Señor, cerca al circo romano, en la colina vaticana. Aquí fue enterrado por los primeros cristianos de Roma en un cementerio contiguo. Se decía que una pared de color rojo marcaba el lugar.
Muchos estudiosos sostienen que San Pedro, el apóstol y primer papa, falleció o más bien fue martirizado en el año 64 durante la persecución ejercida por Nerón tras el incendio de Roma. Sin embargo, algunos de los que han estudiado el tema, siguiendo como fuente a San Jerónimo, dicen que el martirio de Pedro pudo haber sido en el año 67, en vez de en el 64 después de Cristo. San Pablo, el llamado apóstol de los gentiles, es otro que también fue ejecutado. Por los Hechos de los Apóstoles se sabe que San Pablo estuvo preso en Jerusalén tras unos disturbios provocados por judíos. También sabemos que fue conducido a Roma y en el mismo texto de los Hechos de los Apóstoles habla también de lo que pudo haber sido su muerte. Lo más probable es que Pablo fuese ejecutado en Roma, aunque no se sabe con certeza. Se dice que murió 2 años antes que San Pedro, hacia el año 62 después de Cristo. La tradición cristiana, desde el siglo IV fijó el día de la muerte de San Pedro y San Pablo el día 22 de febrero. Según Suetonio, Nerón huyó de Roma a través de la vía Salaria. Sin embargo, a pesar de haber huido, Nerón se preparó para suicidarse con ayuda de su secretario Epafrodito, quien lo apuñaló cuando un soldado romano se aproximaba. Al darse cuenta que sus días de emperador habían terminado, Nerón intentó suicidarse en la villa de su liberto Faón, pero falló y necesitó ayuda para quitarse la vida. Sus últimas palabras fueron: "¿Qué artista muere en mí?". En resumen, Nerón fue emperador romano desde el 54 al 68 después de Cristo. El último de los Julio Claudios en gobernar el Imperio Romano, su reinado de 14 años representa todo lo decadente sobre ese período en la historia romana. Era autoindulgente, cruel y violento, así como un exhibicionista travesti. Emperador a los 17 años y matricida a los 22, Nerón ordenó asesinar a San Pedro y San Pablo, castró amantes, decapitó esposas y otras muchas atrocidades. Hizo frente a las rebeliones de británicos y judíos, a una guerra con los partos y fue un perseguidor implacable de los judíos. Pero su paranoia solo le hacía ver conspiradores donde no los había y finalmente fue declarado enemigo público, con lo que huyó de Roma suicidándose posteriormente. Nerón y Domiciano han sido considerados como los emperadores que inauguraron las persecuciones del Imperio Romano contra el cristianismo primitivo.